Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ingeniera. Ya vamos a iniciar, solo que, Buenas tardes, ingeniera. buenas tardes. Ya termina de bajar el video del curso anterior. Es que perdí el video del otro curso. Pensé que podía iniciar uno y bajando el video del otro y ya no me dejó. Ya falta poquito. Aprovechando, vamos a iniciar acá. Aprovechando, les quería hablar quiénes son los que faltan de grupo, porque no pude finalizar la creación de los mismos. Son 4 personas las que faltan. Hay 37 inscritos en la sección. Yo todavía no tengo grupo. Néstor, ajá, ajá, Néstor. ¿Y quién más? Son 4 los que yo había visto que no tenían. Entonces, de los que faltan, podemos armar ese otro grupo. Ya está Néstor. ¿Quién más no tiene grupo? Por ahí viene Ángel Barrios. Hay 37 inscritos, entonces tienen que, y llevamos 33 en los grupos, faltan 4. Ya casi está por terminar de bajar el video. Listo, ya terminó. Sí les decía quiénes faltan de grupo. Buenas tardes. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Yo hago falta de grupo. Ángel. Buenas tardes, Ángel. Ajá, entonces ya tenemos, solo voy a apuntar por acá. Permítanme un segundito. Entonces el otro grupo estaría formado por Néstor. Solo voy a apuntar. Sería Néstor, ¿Qué tal, ingeniera? Yo también hago falta de grupo. Manuel, ya. Así es. Sí, Néstor Acabal, Manuel Socop, Sí, sí. ujú, Manuel Socop y sería Ángel Barrios. Ujú. ¿Quién más? Falta uno. Eran 4 los que faltaban de grupo. Ya tengo a Manuel Socop, Ángel, Néstor. Bueno, puede ser que no se haya conectado la otra persona porque son 37. Ya vemos 30, hay 32, entonces faltan 5 para que estén completos. Ahí está Luis. Luis, buenas tardes, Luis, ¿ya tienes grupo? Ya solo nos faltan 4.
Buenas tardes, Sí, Luis Giovanni. ingeniera. Buenas Sí, tardes. sí, ya tengo. Ah, ya, de acuerdo. Entonces, por favor, ahí Ángel Barrios, Manuel Socop y Néstor Acabal ustedes van a tener el siguiente grupo. Si hubiera alguien más, lo voy a asignar al grupo de ustedes. Ahí en el chat pueden compartir sus contactos para que puedan tener la comunicación y realizar las tareas. Ángel, ¿es primer día que vienes? Sí, ingeniera, es primer día. Ya. De acuerdo. Ahorita ya hay 2 tareas asignadas. Una era que todavía no las he creado en la plataforma. eh, las voy a crear el día de mañana. Yo esperaría ya solo una persona me falta de grupo. Entonces ya puedo crear la tarea. Y lo que hemos visto, Ángel, es el contenido del curso. Eso lo vimos el día 10 de julio. El 10 de julio solo vimos la dosificación, cuál iba a ser la bibliografía y qué era lo que íbamos a estar viendo cada semana. El 17 de julio vimos la introducción de sistemas operativos, vimos ahí esa información. Les voy a indicar en qué parte del material de aprendizaje se encuentra y les dejé una tarea, una investigación sobre buscar las diferencias entre los procesadores de 32 y procesadores de 64. Esa fue la primera tarea. Y la siguiente se las dejé la semana pasada, que prácticamente era realizar unos cuadros comparativos y responder unas preguntas. Solo vamos a... Eso fue la semana pasada, entonces hoy vamos a continuar y ahí les voy a publicar cuáles son los puntos que hemos dado y en qué parte del material de aprendizaje se encuentra la documentación. Ahorita, Recording in progress. eso sería con respecto a lo que hemos visto. Bueno, ya solo faltan algunos, ¿sí? Todavía no he habilitado las tareas hasta crear el grupo que se formó el día de hoy para que las realicen esta semana. Ujú. Yo espero que ya esta semana ya estemos, ya todos estemos ya inscritos y ya estemos asistiendo a la clase. Ahorita les voy a compartir la clase de hoy. ¿De acuerdo? Por ahí ya compartieron los contactos. Ahorita vamos a... ¿Logran ver mi pantalla? Sí, ingeniera. Sí, ya, Y sí se mira. gracias. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer un breve repaso de la definición de los sistemas operativos. Vamos a ver cuáles son las funciones y servicios
y vamos a ver los criterios para evaluar un sistema operativo, o sea, para decidir qué tipo de sistema operativo es el que debemos de elegir. Vamos a ver las llamadas al sistema y protección. Vamos a ver la clasificación de los sistemas operativos y vamos a ver algunas características de los sistemas operativos Windows y sistemas operativos Linux. Eso van a ser los temas del día de hoy. Dentro de la definición de un sistema operativo, prácticamente si tenemos solo el hardware, por sí solo, el hardware pues no va a funcionar. Necesitamos de ciertas aplicaciones para que pueda el usuario interactuar entre el hardware y el software. Y tenemos un software que es el principal. Este software es el que controla la computadora y administra los servicios. Y eso no es más que un sistema operativo que va a ser el que va a controlar la computadora y administrar los servicios y sus funciones, así como también la compatibilidad de otros programas que se puedan instalar y que se puedan ejecutar en el sistema operativo. También permite controlar las asignaciones de memoria, ordenar las solicitudes al sistema y controlar los dispositivos de entrada y salida, facilitar la conexión a redes y el manejo de archivos. La semana pasada estuvimos viendo la evolución de los sistemas operativos. ¿Alguien que me pudiera comentar cómo era la evolución de los sistemas operativos? ¿Cómo era el comportamiento de los primeros sistemas operativos? ¿Alguien que me pudiera indicar cómo era ese comportamiento de los sistemas operativos iniciales? Ajá, sí, era poco amigables, dice, y bastante técnicos. Cuando se refiere a bastante técnicos, era que solo en modo de consola, o sea, a modo de comandos, se podía ingresar. Esa es una característica. ¿Cuántas tareas se podían realizar en esos sistemas operativos a la vez? Solo una hija. Solo uno, ¿verdad? Entonces, la diferencia de las últimas generaciones de los sistemas operativos es que anteriormente no necesitaba de controlar la asignación de memoria. ¿Por qué? Porque solo un proceso podía estar en la memoria y el usuario no podía interactuar con otros, no podía ejecutar otras tareas mientras ya se tenía un proceso en memoria. Entonces, actualmente sí, eh, y luego de esos que ya se podían, que solamente inicialmente el sistema operativo se cargaba a la memoria junto con la aplicación. Esos fueron los primeros sistemas operativos. Todo lo que era el sistema operativo y la aplicación se cargaba a la memoria. Luego ya se tuvieron los procesos por lotes. Ya se cargaba un proceso por lote y se ejecutaba el siguiente y se ejecutaba el siguiente. Entonces ya se tuvo una mejora que ya se podía dejar procesos por lotes. Pero como se vio la necesidad de que solamente un proceso se podía estar ejecutando en ese momento, entonces se creó lo que era la multiprogramación. En la multiprogramación, en las máquinas iniciales, solamente se tenía un núcleo, o sea, solamente se tenía un procesador. No es como ahora que tenemos las computadoras ya traen varios núcleos, pueden ser 2 núcleos, pueden ser 3, y no, el costo pues está bastante bajo a comparación del costo que se tenía anteriormente.
Entonces, las computadoras antiguas solamente traían un solo procesador y ahora el control de la memoria sí se viene realizando a partir de la multiprogramación. A pesar de que se tenía un solo procesador, eh, internamente sí se podía realizar varias operaciones a la vez, pero para el usuario era transparente, no era que se estuvieran realizando a la vez, sino que se ejecutaba uno, se interrumpía después y se le asignaba el procesador a otro proceso. Entonces, solamente que para el usuario eso no se ve. ¿Por qué? Porque la velocidad de una computadora pues es bastante alta para la capacidad de procesar de una persona. Entonces, esa era la forma como se venía realizando. Entonces, actualmente sí se necesita que se controle la asignación de la memoria. ¿Para qué? Para que se sepa cómo la memoria tiene todos los recursos, tienen una capacidad limitada, entonces es necesario controlar que no se sature o que no se quede sin memoria para poder seguir asignando. Entonces, esa es la función del sistema operativo. Para eso necesita eh, ver y controlar la asignación de la memoria. Entonces, aquí era donde yo les decía que si nosotros programamos, es necesario no crear variables solo porque sí. ¿Y por qué? Porque las voy a estar reservando ese espacio en la memoria cuando puede ser utilizado por otro proceso. Entonces, para eso es necesario tener el control de la memoria. Dentro de las funciones y servicios tenemos la ejecución de programas. Aquí la capacidad de cargar un programa en memoria y ejecutarlo es una función y un servicio del sistema operativo. También tenemos operaciones de entrada y salida. Aquí el sistema operativo es el que se encarga de proveer los medios para que los dispositivos de entrada y salida puedan ser utilizados. También se tienen las manipulaciones de los archivos, o sea, la capacidad de crear, de escribir, de leer, de borrar archivos es a través de, actualmente pues ya se puede hacer de forma gráfica. Anteriormente, lo decía el compañero ahí, que solo de forma técnica. ¿Por qué? Porque se tenía que escribir un comando para poder realizar estas operaciones. Entonces, esta manipulación de archivos, operaciones de entrada y salida, ejecutar programas, son funciones de administración del sistema operativo. Otra función es las comunicaciones. Si nosotros necesitamos comunicarnos de una computadora a otra a través de la red, entonces es parte del sistema operativo implementar, o sea, permitir que haya esta comunicación. También tenemos la detección de errores. ¿Qué quiere decir esto? El sistema operativo es el que tiene servicios que ya están escuchando, ¿sí? Si existe algún problema eh, en nuestra máquina. Y, por ejemplo, hay interrupciones controladas que se ejecutan cuando se cambia de un proceso a otro en la memoria. Y esto lo hace el sistema operativo. No sé si algunos de ustedes todavía ven el pantallazo azul en Windows. Yo lo veía más en XP. Para los que utilizaron XP, ahí yo veía más el pantallazo azul. ¿Alguno de ustedes lo ha visto en Windows 10? Sí, se me ha llegado a pasar. Sí. Sí, ingeniero. Y Sí, ingeniero. ajá, ¿saben alguna razón del por qué les da el pantallazo azul? Usualmente por algún error de actualización. Ah, ya. Más que todo en las actualizaciones. Ya. ¿Y alguna otra
que han leído diferente. A mí me ha pasado que, bueno, he leído también que es por el disco duro. Al cambiarlo se ha quitado el pantallazo azul. Al cambiar el disco duro. Bueno, es que eso depende porque puede que al transferir archivos el disco duro se convierta en formato RAW y quede inservible. Entonces sí, probablemente también por el disco duro. Ya, de acuerdo. Sí, pueden haber muchas razones por las cuales también el disco duro podría fallar por falta de mantenimiento, ¿va? Por malas instalaciones, dice. Sí, también. Ahora es una carita triste, Fernán Emilio. Ahora es una carita triste. Ya. Sí, entonces, en teoría, todas estas ha de fallar algún servicio de estos que se mantienen, que son supervisores y que pues se deja pasar estas pantallas azules. Ya cuando es, como decía el compañero, una mala instalación, entonces puede que el servicio, puede ser que ese servicio que tenga el sistema operativo pues ya no funcione y esos errores que generan el pantallazo azul se sigan dando. En mi caso, un pantallazo azul fuera de lo que yo había visto dio por la paginación. Más adelante vamos a ver la gestión de la memoria y me dio por paginación. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Incrementar el tamaño de los megas de la paginación y con eso pues ya se corrigió el pantallazo azul. Ese es uno de los pantallazos azules que me ha dado, que ha sido fuera así, que nunca me había pasado por cuestiones de paginación, por cuestiones de memoria. Vamos a admitir a Daniel. ¿Alguien que quiera agregar algún servicio más? ¿Alguna función? ¿Ninguna? De acuerdo. Para evaluar un sistema operativo, cuáles son algunos de los parámetros que debemos de tener en cuenta para evaluar un sistema, qué tipo de sistema operativo es el que voy a elegir. Debo de tener en cuenta el tipo de arquitectura de la red, o sea, si voy a manejar cliente-servidor o voy a utilizar grupos de trabajo. En grupos de trabajos, esto se utilizaba anteriormente cuando no se tenía la parte del cliente servidor, entonces, y se necesitaba de realizar una red, entonces se podía crear grupos de trabajo. Entonces debemos de evaluar cuál es la arquitectura a la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Eso es lo que va a determinar el tipo de sistema operativo que vamos a optar. También vamos a ver cuál es el nivel de seguridad de la red. Si se necesita, por ejemplo, si es un servidor y no un cliente como nuestras máquinas de casa, entonces ahí sí ya tenemos que evaluar qué sistema operativo orientado a servidores es el más seguro y es el que nos ofrece pues un nivel de seguridad mucho mayor. Aquí las redes de cliente-servidor son más seguras. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando manejamos, en el caso de Windows maneja, cuando es Windows Server, utiliza una base de datos que ahí lleva el Active Directory. Prácticamente el Active Directory ahí tiene a todos los usuarios que se van a conectar en la red y muchas de las veces pues nos sirve para que otras aplicaciones utilicen los mismos usuarios de la red y sirva para utilizar esa autenticación. Entonces, por eso se dice que son más seguras las redes cliente-servidor. También tenemos que
Si son cliente servidor, en el servidor se pueden definir políticas que afectan a todas las estaciones de trabajo y no necesariamente se tienen que ir de máquina en máquina para que se haga esa actualización. En cambio, los grupos de trabajo, pues aquí son entornos menos seguros. ¿Por qué? Porque son solo grupos de trabajo. No hay algo que nos limite a que tenga más seguridad. El número de usuarios de la red, eso también pues va a determinar qué tipo de sistema operativo necesitamos. Para grupos de trabajo, aquí el número de usuarios es pequeño. Para cliente servidor, pues aquí el número de usuarios es elevado. Dentro de una organización grande puede ser de que se tengan de unos 1000 usuarios en adelante. Claro, la red va a ser segmentada, entonces no es que los 800 van a estar en una sola red, sino pueden haber segmentos. Aquí el número de equipos de la red pues va a ser similar al número de usuarios, aunque en algunas empresas por ahorrarse, eh, algún dinero, hacen que unos usuarios utilicen la misma computadora. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta al elegir la evaluación del sistema operativo es la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir? Aquí quiere decir la capacidad de comunicación entre diferentes programas y máquinas de distintos fabricantes. Aquí tenemos que tener algo en cuenta. Hay que agregar algo a los parámetros de evaluación que sería hacer un inventario de todas aquellas aplicaciones antiguas que todavía se utilizan dentro de la organización. ¿Por qué? Porque no podemos, las empresas, por más a la vanguardia que vayan las aplicaciones y los programas, dentro de las empresas no es que vayan así de la misma manera. ¿Por qué? Si para ellos les funciona una aplicación que está en una máquina que ya lleva 10 años y si le sigue funcionando, ahí sigue la misma aplicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta, hacer un inventario de qué aplicaciones tenemos ejecutándose en plataformas que ya están obsoletas. Entonces, ¿para qué? Porque esas aplicaciones las empresas van a querer que sigan funcionando y nosotros tenemos que evaluar y tenemos que probar antes de tomar una decisión para tomar el cambio de un sistema operativo. Entonces, esa sería otra característica que tenemos que hacer pruebas. No podemos decidir, este sistema operativo es el que voy a implementar y luego voy a tener problemas de que no todos los usuarios van a poder conectarse. Entonces, o no todas las aplicaciones van a seguir funcionando. Entonces, eso es lo que debemos de garantizar. No sé si alguien tiene en la empresa donde ustedes trabajan, tienen así aplicaciones muy antiguas que han tenido que ir creando máquinas virtuales para que puedan seguir funcionando. ¿Alguien que quiera compartir? Yo en lo de trabajo usamos un programa para administrar otros servidores, Ujú. pero solo lo podemos usar con Windows Server 2003, si no estoy mal, esa es la versión, Ya. ¿Y eso dónde lo tienen instalado? en una máquina virtual. En una virtual. Ajá. Sí, gracias. ¿Y qué tipo de aplicaciones tienen en ese servidor? Es una empresa de telecomunicaciones para Ya. administrar unos OLT y Ujú. administrar la red en general. Ya. Entonces ahí sí necesitan de tener todavía esas máquinas para que funcionen de acuerdo. ¿Alguien más? Que tenga alguna
de aplicación muy antigua que todavía se utilice. Y las empresas lo que van viendo es si su equipo funciona, si aunque ya tenga 10 años y sigue funcionando, no compran otra máquina. En una organización siempre lo que van a ver es ahorrar costos y no estar hasta la vanguardia, ¿va? Si sigue funcionando algo, no es necesario contar con un equipo mucho más reciente. Ese es el criterio de una organización. Velan por los costos. Luego aquí tenemos que el grupo de trabajo pues tiene menos opciones de interoperabilidad. Ahí los grupos de trabajo es para donde solo se puedan comunicar las computadoras y se pueda armar los grupos. En la red cliente-servidor, aquí sí se tiene interoperabilidad y que es mucho más sencilla de gestionar. Otra característica que se puede tener es en un servidor, pues se pueden tener las aplicaciones y que los clientes accedan hacia ese servidor. Esa es una forma. Otra sería que las aplicaciones pues se repliquen en cada cliente y hayan procesos que se estén actualizando si no es una una aplicación web. Algún ejemplo de esto, un ERP, decían algunos compañeros. No sé si alguien tiene qué tipo de aplicaciones utilizan dentro de su organización. Si se instalan en cada máquina, en cada cliente, o tienen un servidor con la aplicación funcionando. ¿Cómo manejan las aplicaciones? Pero no todos. Es el cansancio de la tarde. Me imagino. Me imagino, ya casi, ya estamos, sí, me imagino que ya están cansados. Desde las 7 de la mañana ya están un poco. De acuerdo, ahí vamos a. Ahora vamos a ver. Yo sé que están cansados, pero vamos a ver unos pequeños ejercicios. Y ahí les voy a pedir su ayuda para que ustedes los vayan realizando. Vamos a ver las famosas llamadas al sistema. Las llamadas al sistema, pues van a ser rutinas que actualmente pues ya no se realizan, generalmente no se utilizan comandos para realizar alguna actividad en nuestra máquina. Ya todo es con iconos, ya todo es gráfico, entonces ya solo se hace un clic y ya automáticamente se abre la aplicación, pero internamente se están ejecutando los parámetros para que ese icono funcione, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las llamadas al sistema. Las llamadas al sistema, aquí el sistema operativo pues nos proporciona una interfaz para que podamos invocar a los servicios que él tiene, que podamos programar rutinas. Si sabemos programar y si sabemos algunos comandos que necesitamos, entonces podemos realizar nuestras rutinas a nivel de sistema operativo que se van a estar ejecutando. Entonces, con eso vamos a poder realizar tareas que se pueden quedar ahí realizando todos los días a una determinada hora. Entonces,
Esto es también, no sé si han escuchado o han realizado los archivos .bat, que eso es a nivel de Windows, ¿verdad? Y a nivel de Linux están los shell, que también se pueden realizar. ¿Ya han ejecutado archivos .bat Sí, ingeniera. o han dejado tareas programadas a nivel de sistema operativo? Solo para activar Office. Ah, para También. activar Office. Los Ya, apagos automáticos. ya. Sí han realizado, más de algún .bat han realizado. De acuerdo. Entonces, aquí las llamadas al sistema, estas son clases de servicios que nos pueden servir para control de procesos. Nosotros podemos crear procesos, podemos ejecutar procesos, podemos realizar sincronizaciones. O sea, ¿qué pasa si hay algún usuario que tenga su correo electrónico y que querramos saber copiar o replicar los correos electrónicos de ese usuario? Claro, eso se debería de tener autorización, ¿verdad? Pero se puede sincronizar hacia otras máquinas. También se puede reservar y liberar memoria, solo que aquí se tiene esto de reservar y liberar memoria, se tiene que hacer de una manera controlada. ¿Por qué? Para no afectar la memoria. Si no, corrompemos nuestra, nuestro sistema operativo y es probable que si hacemos una llamada al sistema donde afectemos al núcleo del sistema operativo, pues eh, ahí vamos a tener problemas de que ya no nos va a funcionar. También se puede hacer, por ejemplo, crear archivos. Si queremos llevar alguna bitácora de algo, podemos crear un archivo y donde se va almacenando la bitácora de lo que queremos capturar del usuario, ¿verdad? Entonces se puede realizar esta parte. También podemos obtener información del sistema, como por ejemplo la fecha, la hora, eh, la hora del sistema, los procesos, se puede tener alguna comunicación, se pueden realizar creaciones de conexión, se puede enviar mensajes, se puede recibir mensajes, o sea, de lo que necesitemos, se pueden hacer llamadas al sistema. Aquí tenemos un comando que es el create process, que nos puede servir para crear un proceso, no que el sistema operativo lo haga, sino que nosotros podemos decirle, mire, créeme un proceso y ese proceso pues va a realizar determinadas actividades. Eso lo podemos hacer utilizando esta función. ¿Y qué es lo que va a hacer? Esta función lo que va a hacer es ejecutar esta otra, que es el NT Create Process del kernel de Windows. Entonces, ¿y qué es lo que va a hacer? Eh, Esto tiene asociado un número a una tabla indexada y eso es lo que es el PID, que ya más adelante vamos a ver el bloque de control de procesos, en donde se va guardando y por cada proceso que se va creando, ahí tenemos un número que le va dando, asignando el sistema operativo. ¿Qué implicaciones tiene de la llamada al sistema? Las implicaciones, por ejemplo, si yo hago una llamada al sistema, por más sencilla que sea, puedo realizar alguna llamada al sistema para afectar el sistema operativo, para que se quede sin recursos. Entonces, puedo crear una llamada al sistema que se quede en un loop, por ejemplo. No es necesario crear un virus, sino con una simple instrucción que nosotros dejemos ejecutándose y que se quede en loop. Entonces ya esa llamada al sistema ya va a tener una implicación en nuestro sistema operativo. Aquí tenemos que dentro de las implicaciones también está la detención, perdón, de las aplicaciones que invoca la llamada al sistema, salvando su estado. También se puede hacer transferencias de control a código privilegiado, o sea, se puede utilizar
cierto código para el núcleo del sistema. También se puede realizar conmutaciones. ¿Qué quiere decir? Cambio de contexto o cambio de, de ejecución entre modo de usuario y modo de supervisor. Una vez finalizada la llamada, la devolución del control a la aplicación. Entonces pueden haber varias implicaciones. Las llamadas al sistema se pueden utilizar tanto para bien como para generar algún prejuicio, algún perjuicio que pueda afectar el sistema de una determinada máquina. Dentro de las llamadas más comunes está el open, que es para abrir un archivo, el read para leer, el write para escribir, el close para cerrar, el wait para dejar en espera el cambio de estado de un proceso, el exec para ejecutar un archivo, el fork para crear un proceso hijo, el exit para terminación normal de un proceso y el kill para eliminar un proceso que ya se está ejecutando. Entonces, estas son algunas de las llamadas al sistema que son comunes. Ahora vamos a ver. Generalmente dice los sistemas proporcionan una librería o una API que permite relacionar las aplicaciones con el sistema. La librería cuenta con funciones que empaquetan las llamadas al sistema con el fin de simplificar la escritura del código. Prácticamente las llamadas al sistema nosotros las hacemos en lenguaje de alto nivel y esas llamadas al sistema pues utilizan internamente, ya utilizan cierto código en lenguaje assembler para que realicen la ejecución de determinadas funciones. Entonces, aquí las llamadas al sistema que nosotros hacemos todavía se pueden entender qué es lo que hacemos, porque hay también llamadas al sistema que se podían hacer anteriormente en lenguaje assembler. Y luego, pues aquí tenemos que existe una aplicación, o sea, una interfase de aplicación binaria, la cual permite pasar los argumentos en los registros adecuados en una pila y obviando todo lo que tiene la interfaz binaria. Aquí la interfaz binaria determina el orden en el que se pasan argumentos, entre otras cosas. Aquí vamos a ver cuáles son los 11 pasos para realizar una llamada al sistema. Entonces aquí tenemos la parte del kernel del sistema operativo y toda la parte del usuario. Y tenemos una dirección. Aquí está la librería del procedimiento para leer. Aquí está también el programa que se va a cargar y cuáles son los pasos para hacer esta llamada al sistema. Entonces, internamente es todo esto lo que ocurre cuando nosotros hacemos una llamada al sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, el fork. El fork, aquí ponemos una variable que va a tener el PID y va a ser el número de proceso que se va a estar ejecutando. Aquí, cuál es el proceso que se va a dejar en espera. Aquí también tenemos con qué podemos reemplazar y para también finalizar, termina la ejecución de un proceso y retorna el estado. Eso es lo que quiere decir esta instrucción. Aquí tenemos también estas instrucciones para el manejo de archivos, el open, el close, el read, el write, el lseek para posicionar en un archivo y el stat para obtener el estatus de la información. Estas, por ejemplo, tenemos el mkdir, el rmdir, el link, un link, el mount, el umount. Estos más que todo se utilizan en Linux, el mount y el umount. Esos son para Unix y Linux.
Aquí también tenemos el chdir, chmod, que también es de Linux, el kill, que también se puede utilizar en Linux, y el time. Esas son instrucciones. Aquí tenemos la forma de un shell. Prácticamente la forma de un shell es una rutina. O sea, si lo vemos, es una rutina en lenguaje de alto nivel que va a hacer ciertas operaciones y que nosotros podemos programar en un determinado momento. Dentro de las llamadas al sistema, aquí tenemos, por ejemplo, cuando hacemos el mount y el unmount, aquí tenemos cuáles son los directorios y cuando se ejecuta el mount, lo que hace es montar un sistema de archivos. Aquí cómo se presentaría un sistema de archivos después de montarlo. Estos serían algunos de los comandos que pueden realizar en Unix y cuáles serían los comandos que se pueden utilizar en Windows. Ahora vamos a les voy a pedir un favor. Ahí les voy a pedir lo siguiente. Van a hacer estas llamadas al sistema. Por favor, si pueden abrir un archivo de Notepad, por favor. Ya me vi borrando el System 32. No. Se pueden hacer muchas actividades con todo lo que está en esa carpeta de Windows. Abren un Notepad, por favor, y van a copiar las primeras 4 líneas hasta aquí, hasta el pause. Echo off, arroba echo off, echo fecha, 2 puntos, porcentaje date, porcentaje, hasta el pause, por favor. Y lo graban como TXT. ¿Para qué? Para que les quede las instrucciones que están ejecutando. Estas son instrucciones básicas las que estamos utilizando. Se pueden hacer desde las básicas hasta las más complicadas. ¿Con qué extensión la guardamos, ¿Ya dijo? todos tienen su TXT? ¿Ya todos tienen su TXT? Ingeniero. Ahora, Hasta el primer pausa, ¿verdad, ingeniero? sí, hasta aquí. Ok. Hasta aquí, por favor. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí mande? ¿El pause que está ahí lo ponemos así con P mayúscula o minúscula? Pueden ponerlo como minúscula. Gracias, ingeniera. Lo guardan con Sony, lo guardan con extensión .txt. Eso para que les quede las instrucciones. ¿Sí? Para que les quede en TXT. Y luego, después de que lo graben como TXT, ahí me avisan cuando ya lo tengan. Ya está, ingeniero. ¿Ya? Entonces ahora abren ese archivo TXT, por favor, y le dan un guardar como. Solo que todavía no lo vayan a guardar. ¿Sí? Al darle guardar como, cámbienle en la opción donde dice todos los archivos, ¿sí? Para que nos tome la nueva extensión que le vamos a colocar. ¿Ya le colocaron todos los archivos? Ya, ingeniero. ¿Ya? Ok. Entonces ahora al nombre agréguenle .cmd, .c de casa, m de mamá, d de dedo, .cmd. ¿Qué es lo que les va a crear? ¿Qué les creó? Un archivo ejecutable. Un archivo ejecutable. Entonces, si le dan doble clic al archivo ejecutable, ¿qué es lo que les muestra? La hora y la fecha. La fecha y La la hora. hora y la fecha. La fecha y la hora, ¿verdad? Primero la fecha, si lo pusieron en ese orden,
la fecha y luego la hora. Entonces, esa es una llamada al sistema que nosotros podemos dejar programado para que se quede visualizándose y que nos siga mostrando la fecha y la hora, ¿verdad? Actualmente eso ya no es necesario porque la fecha y la hora ya la podemos ver en tiempo ahí que se está actualizando. Ahora háganme un favor, abran el archivo de texto y le dan un guardar como y le cambian de nombre. Perdón. ¿Ya le cambiaron de nombre? Salí. ¿Ya? Vale. Entonces, ahora aquí en el pause, pónganlo como comentario. ¿Con qué instrucción le van a poner en comentario? Con un REM, R-E-M, o con 4 puntitos, 2 puntos, 2 puntos. Con cualquiera de los dos y van a dejar el pause en comentario. Guardan el TXT y luego lo guardan para un ejecutable. Le dan todos los archivos y le dan .cmd a ese nuevo archivo. ¿Qué es lo que hace ahora el nuevo ejecutable? ¿Qué es lo que hace? Vamos a verificar. Se inicia y cierra instantáneamente, dice Fernán Emilio. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien que quiera compartir la pantalla? Permítanme un segundo, voy a dejar de compartir un momento. Solo les voy a dar permisos para que compartan su pantalla. Listo. Ahí, ¿quién quiere compartir su pantalla para que veamos el efecto? Si gusta, yo, ingeniero. ¿De acuerdo, Fernán? No sé si ya pueden verla. Sí, ya vemos tu pantalla. Ok, este es el ejemplo 1 y este es el ejemplo 2. El ejemplo 1, ponlo a ejecutar, por favor. Ahí está, la fecha y la hora. Sí, gracias. Y el ejemplo 2. O sea, el ejemplo 2, como ya no tiene el pause, entonces lo que hace es que se va demasiado rápido. Entonces ya no se logra distinguir la fecha y la hora. Para eso sirve el pause. Y gracias. Ok. Gracias. Entonces ahora les voy a volver a compartir. Ahora van a realizar el siguiente. Van a hacer otro archivo con la siguiente a partir del echo off hasta el exit. Ingeniera, ¿es un ¿Sí? nuevo archivo? Sí, este es un nuevo archivo. Desde Gracias. aquí hasta el final. Gracias. Ahora, ¿qué les da? Un mensaje de Hola Mundo. Saca el mensaje de Hola Mundo. ¿Quién quiere compartir? Yo no. De acuerdo. Puedes compartir. No sé si ya la pueden ver. Espérame que. Sí, Sí, ya. El ejemplo 3. Y saca Hola Mundo. Y como tiene el pause, entonces ahí dice presione una tecla para continuar. Muchas gracias. Ok. ¿A todos los demás les quedó así? sí. ¿Sí? De acuerdo. Entonces van a realizar el siguiente. El siguiente es
Ahorita les voy a compartir. En otro archivo, van a colocar echo off y ahí van a colocar el start y https, dos puntos. Vamos a verificar. Sí, dice Douglas. Gracias. Van a colocar start, https, dos puntos, diagonal, www.google.com. ¿Listo? Va. Ahora vamos a ver, David Letona. ¿Puedes compartir tu pantalla? Muy bien, ingeniero, ahorita. Gracias. Ahí está, no sé si ya se ve. Ya vemos tu pantalla. Solo se me olvidó. Ah, ya. Se me olvidó guardarlo como CMD. Ujú. A ver. https, dos puntos, www.google.com. Ahí está. Ujú. Lo ejecutamos. Ajá, Y me lo que abre. Ajá, abre Google, exacto. Eso es lo que hace. Entonces, aprovechando que estás conectado, ahora vamos a colocarle otra aplicación. Cierra la pantalla de Google, por favor. Ujú. Y ahora abre el documento 4. Perdón, ahí sí. Y darle, Sí, este. sí, guardarlo como documento 5. Punto 5. Que sea TXT y luego guardarse el TXT como. Ujú. Ahora, además de que abra la pantalla de Google, dale Enter y ponle un Start, WindWord, Ajá. WIND, WindWord, creo que sí es, Word, perdón, con D al Word. final, punto Ajá. .exe. No me recuerdo si es WindWord o solo Word.exe. Probemos así. Y si no lo cambiamos. Es Wingward. Ahora es WinWord. Guardar como. WinWord. Ajá, Es, Wingward. es Word con D. Quita, bueno, Sin la D, WinWord. solo es Wing. Sin la D, gracias. Ah, No, Solo en la primera. Dice Wing. Gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí ya como CMD, ¿verdad? Ujú. Y ahora sí, como CMD. Ujú. Y ahora ejecutémoslo. Ajá. Y abrió las dos. O Abrió sea, Office y abrió. abrió Word y abrió, Ahora, solo agreguémosle otra, A este. a ese, pon start calc.exe. Calc.exe. ¿Solo así? Sí, solo así. No. Archivo y guardar como, y punto CMD, sería sexto y CMD. Ahí está, abrió los tres ahora. Abrió los tres.
¿verdad? Entonces, no importa cuántas aplicaciones nosotros le dejemos allí, y también así como podemos dejar que se abran, podemos hacer que se cierren, ¿verdad? Entonces podemos colocarle para que puedan finalizar. Entonces, eso, Ah, esto haciendo con comandos que son, como les dijera yo, básicos para, para ejecutarse. Entonces, así como lo estamos utilizando, si necesitáramos que se abra si queremos que se abra alguna aplicación ya programada, podemos realizarlo sin necesidad de estar tecleando o darle doble clic a una instrucción. Muchas gracias. No sé si todos hicieron esta prueba. Así es, ingeniero. Sí, ¿Sí? ingeniera. Ingeniera. Sí, de acuerdo. Entonces, la tarea para la próxima semana es que ustedes van a realizar en grupo, gracias Daniel, en grupo van a realizar la finalización van a realizar una llamada al sistema. Pueden complicarla. Yo les voy a colocar ahí todos los comandos que pueden utilizar y qué tan creativa van a realizar la llamada al sistema ya quedará en ustedes. Se puede hacer desde llamadas sencillas hasta llamadas un poquito más complicadas. Entonces, se pueden hacer sumas, se pueden hacer operaciones y todo eso desde una llamada al sistema. Entonces, esa sería para la tarea para el próximo sábado. Les voy a estar colocando la redacción de las 3 tareas que llevamos, o sea, de las 2 de la semana pasada más esta, en la plataforma para que ustedes tengan las bases y que tengan qué es lo que tienen que realizar. Pero para que se vayan dando una idea, esa sería la tarea para la próxima semana. Ahora voy a volverles a compartir. Entonces, eso es con respecto a llamadas al sistema sencillas. Y cuando ya se dejan en punto .bat, pues ya se puede dejar programada que se pueda ejecutar a una determinada hora y que se puede ejecutar todos los días. Eso también lo podemos programar. Ahora vamos a continuar. Solo para hablar sobre la clasificación de los sistemas operativos. Aquí las familias de los sistemas operativos, pues las básicas, estaría Windows, que su base es DOS, está las distribuciones de Linux, o sea, no solo Linux, está Ubuntu también. Hay varias distribuciones que su origen pues va a ser el Unix. Está también Mac OS, está también, hay otro sistema operativo que es, me recuerdo, Solaris. Solaris es otro sistema operativo y pues básicamente entre Windows y Linux es que Windows es pagado, se necesita de una licencia. Linux es más robusto y a nivel de seguridad, pues está considerado Linux como un sistema operativo más seguro porque viene de la plataforma de Unix. Entonces, solo que Unix es pagado y anteriormente Unix era bastante costoso y solo lo tenían algunas empresas. Hay algunas aplicaciones que funcionaban solamente para Unix, así como hay aplicaciones que pueden funcionar solamente para Linux. Entonces, aquí generalmente vamos a ver cuáles son las características de Windows. La semana pasada les hablaba sobre que hay sistemas operativos que son online, que se han considerado como sistemas operativos online solo porque nos presentan un escritorio con una cierta forma gráfica
y que realmente estos son sistemas operativos online, pero no podemos guardar información allí, sino que lo que hacen es que nos prestan el servicio, permiten que se utilice el servicio de Dropbox. ¿Para qué? Para que todos los documentos que manejen a través de esa plataforma lo puedan guardar en la nube a través de un servicio como lo que muestra Dropbox. Entonces, estos sistemas operativos online, ¿en qué se diferencia de uno y otro? En las aplicaciones de ofimática que se pueden utilizar. Hay muchos sistemas operativos online como el Chrome OS, el IIE, el iOS, creo que es iOS, y lo que varía es la forma como va a presentar las herramientas. Entonces, estas son algunas de las familias de los sistemas operativos. ¿Y en qué se van a basar? Por ejemplo, macOS, pues está hecho para que funcione para un determinado hardware, que es el Apple. También les comentaba que en una máquina Apple ya se puede que tenga un sistema operativo macOS, pues ya trae una partición en la cual se puede instalar el Windows. Sí se puede, sí se puede. Entonces, pues se puede convivir con una partición para Windows y otra para Mac. Pero claro, se pierden todas esas bondades que tiene la Mac, ¿verdad? Que se puede hacer con un simple tecleo o un simple touch. Ahí ya se pueden hacer muchas actividades. Ahora vamos a ver cuáles son algunas características del sistema operativo Windows. El sistema operativo Windows es un software que no es gratuito, se necesita de pagar licencias para su utilización y la mayoría de aplicaciones que se instalan en Windows necesitan de pagar licencias. Es fácil para los usuarios. Aquí tal vez una desventaja que tiene Windows es que la seguridad pues es baja, ¿verdad? Entonces aquí la seguridad cuando hablamos para servidores, generalmente la mayoría de empresas que sí quieren garantizar seguridad, pues se orientan por lo que es Linux. Ahora vamos a ver algunas características del sistema operativo Linux. Es libre, se puede descargar de internet y se puede copiar y distribuir sin que por ello se incurra en ningún tipo de delito. Aquí la licencia que permite, que establece los términos de uso, de copia y distribución, pues se va a denominar GNU. Cuando hablamos de GNU es porque podemos utilizarlo para copiar y distribuirlo. Aquí fue hecho por voluntarios. Linux no se creó para obtener beneficios, sino con él para satisfacer una serie de necesidades a la hora de trabajar con la computadora. Entonces, se vio la necesidad de este sistema operativo Linux porque Unix era demasiado caro y bastante potente. Entonces, se vio la necesidad de crear herramientas de la cual nació el Linux. Hay muchas distribuciones, está el Mint, está Ubuntu, y hay varias distribuciones de Linux y prácticamente lo que hace es ¿qué diferencia entre una y otra? Es la forma gráfica, pero todos tienen de base a Unix. Si ustedes ven, no sé si alguien utiliza Linux o Ubuntu. ¿Alguien que utilice un sistema operativo que no sea Windows? ¿Ninguno? Todos usan Windows. Vamos a verificar. Sí, solo Windows.
Ah, ¿en serio? Ningún fanático de Ubuntu. Los básicos todavía. Ah, ya. Ya. De acuerdo. De Entonces, hecho, ¿sí? he usado Linux, pero no para trabajar oficialmente, solo para la experiencia. Ah, ya, ya, ya. De acuerdo. Sí, bueno, a la mayoría que he conocido, prácticamente solo algunos ya llevan años de que ya no quieren utilizar Windows, ya solo Linux. Y es cuestión de adaptarse, ¿va? Pero los comandos que se utilizan en Linux, en Ubuntu, en Mint, ahí prácticamente tienen un nombre diferente porque quién fue el que lo realizó, quién fue el grupo de voluntarios que le hizo modificaciones y el que puso a disposición esa distribución. Y porque ese kernel que modificaron ya le ponen un nombre y unas características. Y eso es lo que tiene las versiones, las distintas distribuciones y que se pueden utilizar. No sé si tienen alguna pregunta. Otra característica que tiene el sistema operativo Linux es que es multiusuario y es multitarea. ¿Qué quiere decir? Puede ser utilizado por varios usuarios y puede ser multitarea porque pueden realizarse varias tareas al mismo tiempo. Inicialmente, cuando existía el Unix, ahí prácticamente cuando existía Unix, ahí anteriormente pues no existían, en el tiempo de Unix no existían lo que son las PCs. Iniciaban las PCs, pero lo que se tenían eran las pantallas tontas. ¿Qué quería decir una pantalla tonta? Solo era la pantalla y el teclado y no tenía un CPU. Únicamente era la pantalla, el teclado y se tenía la comunicación al servidor en el cual ahí estaba toda la aplicación. Una base de datos que se utilizó en Unix era Mimer. Ahí si quieren pueden buscar. Se escribe Mimer. Mimer era una base de datos relacional que actualmente esa ya no se escucha. Entonces, pero sí ya se tenía el concepto de base de datos relacionales desde que existía Unix. ¿Alguna pregunta? Otra característica que tiene Linux es que es multiplataforma, o sea, se puede instalar en varios procesadores. Actualmente, pues ya lo único que se hace es que si se quiere si no se quiere tener una partición, pues se utiliza una máquina virtual. Las máquinas virtuales vinieron a dar esa revolución que no necesitamos de tener físicamente muchas máquinas, sino que podemos hacer la instalación de las máquinas virtuales y podemos instalar sistemas operativos en una misma máquina, ¿verdad? Pueden haber varios sistemas operativos interactuando. ¿Alguna pregunta? Poco a poco vamos a ir intercalando la parte práctica y vamos a ir utilizando los comandos también de Linux para que ustedes vayan instalando. Hay, hay ciertas terminales online que se pueden utilizar. Claro, no nos dan todos los accesos para que podamos utilizar todos los comandos, pero sí, por lo menos los que podemos utilizar en llamadas al sistema. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? De acuerdo. Ustedes tenían una investigación, una primera investigación, que era la parte de los procesadores de 32 y de 64. Ahora quisiera que compartan qué fue lo que ustedes encontraron
de los procesadores de 32 y de 64. ¿Cuáles son esas características? ¿Alguien que quiera compartir? Yo lo que encontré, o bueno, Ajá. lo que investigué es de que el sistema de 32 bits, a comparación de 64, es mucho más lento y consume menos requisitos o características de nuestra computadora. Y que Eh, lee ujú. menos datos también. ¿Cuál? Y que también lee menos Ah, datos el sistema de 32. el sistema de 32, Ajá, sí. y el de 64 no me recuerdo si era 17.000 o 17 millones 17.000 millones de datos. Algo por el estilo era. Era, ajá. Sí, Daniel, dice, ya me están diciendo que no he publicado esas tareas. No, no he creado ese espacio para esas tareas. Les preguntaba si ya lo habían investigado para que compartieran lo que habían encontrado. Si no lo han realizado, porque yo no he publicado las instrucciones, entonces la voy a crear esta semana. Mañana voy a crear la tarea de esto, que es la investigación de procesadores de 32 y 64 y les voy a publicar la tarea de la semana pasada. No lo hice porque me faltaba un grupo, ¿sí? Me faltaba a los 3 integrantes que tenemos acá, a Néstor, a Manuel y a Ángel. Entonces, ahora que ya están, voy a crear este otro grupo y ya les puedo publicar las tareas para que ustedes ya las puedan subir si ya las trabajaron y si no, pues las realicen. ¿Les parece? Y podemos discutir esas tareas, la tarea de la semana pasada más la tarea de hoy. Serían 3 tareas las que vamos a discutir la próxima semana. ¿De acuerdo? Sí, ingeniera. Para que nadie se quede sin presentar su tarea o por lo menos que opine sobre la investigación que se les está dejando. Me dan unos minutitos, por favor, solo voy a tomar la asistencia. No se vayan a desconectar. ¿Alguien que no tenga grupo todavía? Ya todos, sí, ya los tomé en cuenta para los grupos. Hay 34, faltaron 3, de acuerdo a los que están inscritos. Solo denme un segundito. Vamos aquí hasta Néstor y me falta, vamos a ver. Listo, ya les tomé. Yandy Lima, ¿tú ya tienes grupo? Sí, ingeniera, ya tengo. Ya, de acuerdo. Vamos a ver, Juan Carlos Chamalé, ¿también ya tienes grupo? De acuerdo, entonces voy a revisar quién es el que no tiene grupo para agregarlo. Por ahí les voy a estar enviando, les va a llegar un correíto así como les llegó a los que ya están asignados y voy a crear este grupo y ya creo las tareas y les envío un anuncio para que ustedes ya las puedan realizar. Serían para esta semana. No sé si tienen algún comentario más.
Por el día de hoy los voy a dejar descansar un poquito para que se relajen y ahí ya les envío las tareas para que vamos a compartir la próxima semana. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí, mande? Con respecto a los grupos, yo envié mi número de teléfono y no sé quién es el que nos va a agregar a los grupos y Ah, yo voy a crear el grupo, Manuel, yo lo voy a crear, y van a estar Néstor, va a estar Manuel y va a estar Ángel. Ah, ya, está bien. Yo les Gracias. envío un correíto ya con su número de grupo y con sus 3 integrantes. Ah, ya, ok, gracias, Ahí, ingeniera. por favor, Ángel, Manuel y Néstor, por favor, se ponen de acuerdo, toman sus contactos para que puedan realizar las actividades. De acuerdo, entonces, por el día de hoy, los dejo ya descansar. Que tengan una feliz tarde. Y ahí les estará llegando el anuncio con las actividades que ya fueron creadas. Está bien, ingeniero. Que tengan un buen fin de semana y feliz descanso. Gracias, ingeniero. Igualmente, Nos que vemos, tengan un feliz feliz fin de tarde. semana y feliz Gracias, día. ingeniera. Gracias, ingeniera. Feliz tarde, cuídense. Fin de semana. Es ingeniera.